11 de octubre 2023, López Obrador queda totalmente desacreditado ante los ojos de sus votantes. El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó al exsecretario de la Defensa Nacional de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos Cepeda y Enrique Cervantes Aguirre durante la ceremonia del bicentenario del heroico Colegio Militar este 11 de octubre. Como un acto en defensa del Estado narcotraficante y militar, López Obrador entregó esta importante presea a Salvador Cienfuegos, quien fuera detenido recientemente en los Estados Unidos de Norteamérica por el delito grave de narcotráfico, cuando se dirigía a Disneylandia. La ceremonia del bicentenario, es decir, 200 años, del heroico Colegio Militar, se llevó a cabo en Perote, Veracruz, donde López Obrador entregó condecoraciones a los anteriores titulares de la Sedena por, según él, haberse desempeñado como titulares del honorable Yunque Forjador de Hombres de Guerra, durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto de 2012 a 2018 y de Ernesto Zedillo, el priista, ambos priistas, de 1994 al año 2000. Otros militares que también recibieron condecoración fue el general Jorge Antonil Maldonado Guevara, quien actualmente ocupa el cargo de director del heroico Colegio Militar. Asimismo, el personal diplomático de Brasil y Guatemala en México le otorgó las condecoraciones de Medalla a Ejército Brasileño y Monja Blanca de Guatemala. Y para que esta situación, que ahora se convertirá en decir más rápido cae un obrador que un cojo, que se ha tenido que sus palabras en que criminalizaba al ejército mexicano como asesino de jovencitos, López Obrador se ha tenido que comer todas sus palabras y romper todas sus promesas falsas. En el 2010, él decía que regresaría el ejército a los cuarteles. Pues para que esto no se nos olvide, el titular, el subgobernador del Banco, Omar Mejía Castelazo, hizo el anuncio de que se emitirá una moneda de 20 pesos conmemorativa en formato decagonal para conmemorar los 200 años de la fundación del heroico Colegio Militar. Ya con anterioridad López Obrador había caído en descrédito, pues elogiando el gobierno corrupto de Enrique Peña Nieto, con quien pactó la entrega de la presidencia de México. Ya con anterioridad López Obrador había quedado muy desprestigiado, elogiando a personajes como Aceves del Olmo, integrando a Morena a delincuentes del PRI como Manuel Barlet Díaz, integrando a delincuentes del PRI, del viejo PRI, como Napoleón Gómez Urrutia, que se robó el dinero de los trabajadores mineros y se escondió en Canadá. Ya con anterioridad López Obrador había quedado en desprestigio, elogiando al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, etcétera, etcétera, de hechos que nos comprueban, que exhiben que López Obrador fue una herramienta del PRI para instaurar una tiranía presidencialista como no se había visto en muchos años. Todo eso de la Cuarta Transformación es una mentira. La Cuarta Transformación es un estado narcomilitar. En la imagen que les presento en pantalla también aparece el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, y también el almirante el almirante Rafael Ojeda, que lamentablemente en este gobierno se ha dedicado activamente a encubrir la producción de fentanilo por parte de grupos criminales en nuestro país. Es el gobierno más patético, más ridículo, más desacreditado, más manchado que está resultando el gobierno de López Obrador. Está cerrando, está terminando enlodado de pies a cabeza, sucio completamente. O sea, es un gobierno de total incoherencia y mediocridad. Esa es la forma en la que se puede resumir todo esto. En esto se resume esta imagen. Prácticamente creo que quiere besarle la mano.
quiere López Obrador arrodillarse y besarle los pies a Salvador Cienfuegos Cepeda. Es el gobierno más corrupto de la historia de México, que si algo hizo fue entregarle dinero a raudales al ejército mexicano, que ahora incluso estamos amenazados de una dictadura militar. López Obrador ha incluso llegado a insultar, a maldecir los gobiernos civiles. Dice que los gobiernos civiles son criminales, en tanto que los militares son santos. Serían gobiernos que no se equivocan. Una completa locura lo que vimos, la transformación de López Obrador. La transformación, como si hubiera sufrido un completo hechizo, una brujería, porque se transmutó completamente. Era un personaje, López Obrador, que aborrecía, que maldecía al ejército, y se convirtió en el principal defensor de la violación de derechos humanos. Impactante. Pasó de defender a los criminales del cártel Beltrán Leiva, cuando la Marina los ejecutó en Nayarit. López Obrador decía que los marinos eran unos asesinos de jóvenes inocentes, de jovencitos. Eso lo decía cuando era candidato, todavía en 2017. Y ya como presidente, encubre todos los crímenes del ejército porque los necesita para seguir robando al país, para dar completa impunidad, para gozar de impunidad. Y además que el ejército le ayude a corromper las elecciones para imponer a Claudia Sheinbaum Pardo en la presidencia de México. Entre todos los enemigos a México que les he comentado, entre López Obrador, Morena, Carlos Slim, el PRI, todos estos mafiosos de siempre, encontramos a un enemigo insospechado de la patria. Los generales masones del alto ejército mexicano, son enemigos de México. Los altos mandos del ejército son los poderosos que incluso, creo según la imagen, tienen controlado al dictador narcotraficante, al dictador que se dedicó en este sexenio a defender a los grupos criminales, a López Obrador. Es el ejército, el alto mando del ejército mexicano, un grupo peligrosísimo de poder, que es también uno de los muchos obstáculos para que México pueda ser un país donde impere la justicia. Esta es la imagen que demuestra la alianza entre el narco, el ejército mexicano, la marina y la masonería. Esta es la imagen del deshonor. Esta imagen es histórica. Esta imagen debe de ser recordada y explicada a todas las generaciones futuras. Tiene ese poder. Bueno, fundamentalmente es la imagen que envía a López Obrador al basurero de la historia. Es esta la fotografía. Prácticamente quiere besarle la mano a Salvador Cienfuegos Cepeda. La imagen más grave que a lo mejor incluso nosotros, los detractores de López Obrador, nunca pensamos ver. Nunca pensamos ver algo así. Los seguidores de López Obrador será muy interesante ver cómo se voltean, cómo cometen un acto contra natura para tratar de justificar esto. Y a lo mejor ya no pueden justificarlo y se vuelven en su contra, pero ya saben que ellos son corruptos y vendidos, los seguidores de López Obrador, y seguramente encontrarán alguna forma de justificar que Peña Nieto fue el mejor gobierno de la historia de nuestro país, que no era el despeñadero que nos decía López Obrador porque ahora quisiera besarle los pies, y que todo este sexenio pues fue solamente una serie de mentiras muy mediocres, por cierto, no bien escritas, mentiras muy de patas muy cortas,
para mantener a la gente ocupada en un discurso falso. Y ahora desemboca todo esto en lo que está en pantalla. Tenía que ser. Como lo he dicho en otras ocasiones, pasó lo que tenía que pasar. Lo que siempre supimos. Traición.